Ya, hoy día vamos a hablar como primer tema física, ¿no? Toca física, ¿no? Ya. Sí, profe. Entonces, nos toca hoy día lo que es la fuerza. Por ejemplo, acá se está observando un joven que está levantando una, un peso, ¿no? Que es una disciplina deportiva que implica quién levanta mayor peso, ¿no? Entonces, esto nos da una idea qué es lo que en sí es una fuerza, ¿no? Por acá, por ejemplo, tenemos este joven que va a hacer un tiro de lanzamiento. El lanzamiento es una disciplina para ver la máxima capacidad que puede tener cada persona al lanzarla. No solamente puede ser un peso como ustedes están observando, puede ser también una jabalina, ¿no? ¿Ustedes han visto las Olimpiadas de Japón? ¿Han visto o no han Sí, visto? sí, profe. Así, ¿no? Eh, Se mide la capacidad, la fuerza que todo deportista debe tener y se demuestra mediante esta disciplina. En realidad, toda la disciplina, la mayoría de las disciplinas, se tiene que emplear fuerza. Por ejemplo, en la natación. En la natación hay que tener fuerza en los brazos, en las piernas, ¿no? En la maratón, ¿no? Una maratón, fuerza en las piernas, resistencia. Los 100 metros planos, también fuerza en las piernas, también en los brazos, ¿no? Porque un corredor no solamente se va a preocupar en fortalecer o tener preparadas las piernas, sino también eh, debe estar preparada en los brazos, ¿no? Fuerza en el tórax para poder impulsar el avance. En el fútbol también, fuerza también, hay que tener fuerza en la resistencia para mantener una carrera durante los 90 minutos. Y así como así, casi más del 80% de todas las disciplinas deportivas está involucrada la fuerza, ¿no? Bueno, en sí, ¿qué cosa es una fuerza? ¿Cuál es el concepto? Es una cantidad física vectorial. ¿Por qué se dice vectorial? Se dice vectorial porque esa fuerza tiene una dirección y tiene un sentido. No sé si esa fuerza va a ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, la ubicación vectorial, ¿no? Para este caso le vamos a llamar fuerza, ¿ya? Y más que todo, es una acción, ¿no? Por ejemplo, yo quiero empujar una caja, entonces para mover esa caja, ¿qué necesito? Fuerza. Entonces necesito accionar esa caja para poderla trasladar, ¿no? Y eso se va a llamar interacción. Entonces, la unidad de la fuerza, para este caso lo vamos a considerar el Newton, ¿ya? El Newton. El Newton es una unidad principal de la medida de la fuerza. Eh, Como ustedes están observando acá en la figurita, ustedes están observando, acá se está observando un joven que está jalando un carro, ¿no? Fuerzudo. Está jalando, está accionando esta fuerza, ¿no? Esta fuerza que viene desde su abdomen y lo complementa los músculos de los brazos, los músculos de la parte abdominal, ¿no? Los brazos, las piernas, todo su cuerpo participa allí, ¿no? Fuerza en la parte del coxis, ¿no? En la cadera, hay que tener fuerza. Entonces, eso es lo que es. En lo que nosotros podemos clasificar, hay fuerzas de contacto y hay fuerzas a distancia. Una fuerza de contacto cuando, por ejemplo, ustedes
quieren empujar una caja, entonces hay que tocarla, ¿no? Entonces ese es el contacto, empujarla, ¿no? O ustedes quieren, impulsar algo, ¿no? Hay que tocarla, ¿no? Y eso sería, ¿no? La fuerza de contacto. La fuerza de distancia, ¿no? La fuerza de distancia no hay contacto, pero hay una interacción entre un cuerpo y otro. Por ejemplo, la fuerza que existe entre dos planetas o entre satélites, ¿no? Nuestro planeta Tierra interactúa una fuerza con la Luna, ¿no? Con el satélite lunar. Entonces ahí hay una fuerza de interacción. Esta fuerza de interacción se hace a través de una distancia. Y la fuerza de contacto tiene que ver en contacto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero empujar una caja, yo tengo que poner en contacto mis manos con la, ¿no? O el béisbol. ¿Ustedes han escuchado o conocen el deporte del béisbol? ¿Conocen o no conocen? El béisbol. Por lo general, esto en Norteamérica, esta disciplina lo cultivan, ¿no? El béisbol, pues, para impulsar una pelotita hay que, con el bote, ¿no? Tiene que haber un contacto y realizar este impulso. Entonces se necesita una fuerza. Y así sucesivamente, chicos. Entonces, esa es fuerza de contacto y fuerza de distancia, ¿no? A distancia. Las fuerzas se pueden medir, ¿no? Se pueden medir. Por ejemplo, ustedes han visto en los mercados mayoristas. En los mercados mayoristas, cuando una persona quiere comprar 3, 4 o 5, digamos, quintales de azúcar, por ejemplo, ¿no? Azúcar o un producto alimenticio. Muchas veces estos paquetes ya tienen una medida, ¿no? Entonces, para medirlas, lo utilizan a través de balanzas grandes, amplias, para que puedan recibir este paquete, ¿no? O si no, a través de un instrumento, ¿no? De un instrumento que ustedes están observando. No sé si ustedes pueden observar en la figurita, hay tres tipos que se están mostrando en lo que es medir la fuerza, ¿no? Entonces, este instrumento, con este instrumento se puede medir el peso, ¿no? O la fuerza de algo, ¿no? De algo. Entonces, esto se puede dar en kilogramo fuerza o se puede dar en newton. Por lo general, en nuestro mercado se trabaja en kilogramo fuerza, es lo que se hace, ¿no? Para realizar estas medidas. Esto por lo general tienen varios nombres, ¿no? Le pueden llamar tensiómetro, por ejemplo, ¿no? También se le puede conocer como instrumento de medida de la fuerza, ¿no? Entonces, con ello se puede medir algo, ¿no? El peso de algo, porque el peso es una fuerza, ¿ya? El peso es una fuerza. El dinamómetro, ¿no? Es el principal instrumento que puede medir estas fuerzas, ¿ya, chicos? Entonces, esto es lo que se refiere a ello, lo que son las fuerzas. Ahora, ¿qué dice Newton? ¿Qué dice Newton en las fuerzas? Para entender mejor la física, ¿no? Para entender mejor la física hay que ver las leyes, que son las leyes de Newton. Vamos a ver, ¿qué cosa es la primera ley de Newton? ¿Qué nos indica la primera ley de Newton? Pues la primera ley de Newton nos habla de que un cuerpo puede estar en reposo. Estando en reposo, está a velocidad constante, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, por ejemplo, ustedes están sentados escuchando su clase, ¿no es cierto? Yo estoy convencido de que ustedes
no están caminando, están quietos, están ahí sentados, están ahí en reposo. Ahí están ustedes. Entonces yo puedo decir que ustedes están en reposo, nada más, así a secas. Pero yo puedo decir que ustedes se están moviendo. Ustedes se están moviendo a velocidad constante. Pero ustedes dirán, el profesor está diciendo que yo me estoy moviendo, pero si está diciendo que todos estamos en reposo, yo no entiendo por qué el profesor dice de que me estoy moviendo. Bueno, en realidad sí te estás moviendo. Si nosotros consideramos la velocidad de la Tierra, la velocidad de rotación de nuestro planeta, es incesante la velocidad. Esta velocidad rotacional, ¿no? Va girando uno tras otro, periodos o intervalos de tiempo. Entonces, el movimiento rotacional de la Tierra hace que todos los elementos que se encuentran en ella se encuentran moviendo. Por lo tanto, ustedes, por más que estén sentados escuchando allí su clase, con respecto al movimiento de la Tierra, ustedes se están moviendo. Y se está moviendo a velocidad constante. ¿Por qué velocidad constante? Porque la velocidad rotacional de la Tierra no varía, siempre es la misma, ¿no? Siempre es la misma. Entonces, eh, la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo que se encuentra quieto se encuentra en reposo. Se encuentra en reposo o se encuentra a velocidad constante. Y no hay fuerza, ¿no? No hay fuerza. Eso también se conoce como la ley de la inercia. La ley de la inercia se considera a la primera ley de Newton. Entonces, un cuerpo se mantiene en estado de reposo o a velocidad constante, siempre se va a mantener a menos de que pueda haber una fuerza en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que cuando estaba en el recreo, ¿no? ¿Se acuerdan en los presenciales? Usted estaba en el recreo, estaban parados y venía un bromista y lo empujaban, ¿no? Entonces, al inicio ustedes estaban en reposo, estaban parados haciendo algo, ¿no? Pero viene un bromista y lo empuja. Entonces, ese bromista está aplicando una fuerza. Entonces, al aplicarse una fuerza, ustedes perdieron la ocasión de estar en reposo. Entonces, en ese caso, ya se perdió la primera ley de Newton. Entonces, resumiendo todo ello, que todo cuerpo se mantiene en reposo o a velocidad constante, se mantendrá siempre a menos de que pueda existir una fuerza externa. ¿Ya, chicos? A ver, por acá hablamos de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la ley de la acción y reacción. Por ejemplo, tú accionas, el otro te reacciona. Por ejemplo, ustedes también, volviendo al recreo, ¿no? Cuando ustedes se dan cuenta que su compañero los está empujando. Entonces, ¿qué hacen ustedes para que no se caigan? ¿Qué hacen? ¿Ah? ¿Qué hacen para que no se caigan? Reaccionan, ¿no es cierto? Reaccionan, porque si ustedes no reaccionan, caen al piso. Entonces, ahí está la tercera ley de Newton. La acción es la que ocasiona la fuerza a su compañero y la reacción es la que ustedes reaccionan para que no se caigan, ¿no? Entonces, la tercera ley de Newton indica donde hay una acción, siempre hay una reacción. ¿Ya, chicos? Entonces, estos siempre son pares. ¿Por qué le dicen así? Porque los dos actúan juntos actúan. Y siempre hay una acción y una reacción entre diferentes cuerpos. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, un carro. Un carro que pese, a ver, le ponemos, pese 15 toneladas. Le pongamos, un carro que pesa 15 toneladas. El peso es de 15 toneladas, pero si ese carro se encuentra sobre una plataforma, entonces la plataforma para poder mantener, para poder soportar ese carro,
tiene que también reaccionar 15 toneladas de fuerza, ¿no? Entonces tiene que haber una acción, que es el peso del carro, y una reacción que es por parte del piso. ¿Ya, chicos? Entonces, resumiendo todo esto, espero que ustedes estén entendiendo. Bueno, por acá tenemos una lecturita más que ustedes les voy a dejar para que más tarde o en cualquier momento ustedes lo puedan leer detenidamente para que completen sus conocimientos, ¿ya? Las principales fuerzas. ¿Cuál tenemos las principales fuerzas? Como ya lo indiqué, el peso. Todo peso es una fuerza. Todo peso es una fuerza. Si ustedes pesan, ¿no? 60, entonces ese es su peso, esa es la fuerza, ¿ya? Entonces el peso es una fuerza que la Tierra ejerce sobre ese cuerpo, que se encuentra dentro de una superficie, ¿ya? Entonces, lamentablemente, lamentablemente, por acción de este peso, la mayoría de personas les pasa una mala fortuna cuando caen, ¿no? A veces se resbalan, a veces por acción se caen, ¿no? Y les pasa una mala factura. Y eso por acción del peso. Y para calcular el peso, no hay que olvidarse, chicos, para calcular el peso, nosotros tenemos que considerar, ¿no? La masa. Tenemos que considerar la masa, porque la masa, para que exista peso, va a depender de ella, ¿ya? Va a depender de ella. Entonces, aquí lo voy a apuntar, ¿ya? Aquí lo voy a apuntar, a ver, por ejemplo, para calcular el peso lo vamos a poner como P de peso. A ver, chicos, un ratito que no me está funcionando mi bolígrafo. Ahí está. A ver. El peso, necesito la masa por la gravedad. ¿Ya, chicos? Esto no hay que olvidarse. Para calcular el peso, necesito la masa que hay que multiplicar por la gravedad. Ustedes ya saben que la gravedad se tiene que considerar 10, ¿ya? 10 metros por segundo al cuadrado. Esto no hay que olvidarse. La tensión es una fuerza que se manifiesta en cables, cadenas, ¿no? Cualquier tipo de tira, ¿no? Entonces, mientras existe una fuerza en una tira, en una cadena o cualquier tipo de cuerda, esto se le va a llamar tensión. ¿Ya, chicos? Esto se va a llamar tensión. Comprensión. La comprensión se manifiesta, así como la tensión se da en cables, la comprensión se manifiesta en barras rígidas, ¿ya? En barras rígidas que se comprimen, ¿ya? Entonces, donde existe una barra y hay una fuerza, entonces nosotros le vamos a llamar fuerza de compresión, ¿ya? Luego tenemos la normal. La normal también es una fuerza que también le llaman reacción. También le llaman reacción. Esta fuerza o reacción que se genera, esto se da con respecto a la superficie. En toda superficie esto se da. Así que esto se genera en los apoyos, ¿no? Entre un cuerpo a otro, ¿ya? Y tenemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa el diagrama de cuerpo libre? Es que nosotros tenemos que analizar las fuerzas de un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un ladrillo sobre una superficie, ¿no? Un ladrillo sobre una superficie, entonces yo puedo analizar las fuerzas. Acá, a ver, otro. A ver, vamos
a considerar un plano inclinado, y en el plano inclinado hay un cuerpo que está sujeto mediante una tira o una cadena. Ahí está. Ahí está. A ver, vamos a graficar las fuerzas principales que puede ver ahí. Por ejemplo, en el caso número 1, siempre para realizar el diagrama de cuerpo libre, tienen que pensar en el peso, ¿ya? En el peso, acá está, el peso. ¿Y el peso hacia dónde se va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver, ¿quién me dice? ¿Hacia dónde se dirige el peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Dibujamos hacia abajo una flechita. Esta flechita para nosotros va a ser el peso. Hay que tener mucho cuidado que hay libros que el peso también lo representan no solamente con la letra P, sino también lo representa con la letra W. ¿Ya? Ya les estoy avisando. Porque vayan a decir el peso W, entonces recuérdame que no solamente se puede representar con la letra P, también con la letra W, algunos libros que se les ocurren utilizar esta letra como representación del peso. Listo. Entonces, aplicamos la tercera ley de Newton. Para nosotros el peso es una acción. Entonces, ¿cuál viene a ser la reacción? La reacción viene a ser la normal del piso. Como el piso es de la parte horizontal, entonces el piso está reaccionando, reacciona contra el peso, ¿no? A este le vamos a llamar la normal. Hay otros libros que le ponen reacción, ¿ya? Entonces hay dos tipos de denominaciones. En la acción, el peso puede ser W, lo puede representar por W, y la reacción lo puede representar con la letra R o simplemente la N de normal. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuántas fuerzas participan aquí? 2 fuerzas. En el caso 1 van a participar 2 fuerzas. En el caso 2, ¿cuántas fuerzas van a participar? Tenemos acá la fuerza del peso, como siempre, el peso. Lo vamos a representar con la letra P. El peso. Primero, ¿habrá normal? ¿Habrá fuerza normal? ¿Qué dicen? Sí. Claro, sí hay. ¿Por qué? Porque hemos dicho en el concepto anterior, ¿dónde aparece la normal? Cuando hay un contacto entre el cuerpo y una superficie. En este caso, mi superficie es esto. Esta es mi superficie. Por lo tanto, va a haber una reacción. Va a reaccionar la superficie contra mi bloque. A este le vamos a llamar la normal. ¿Habrá otra fuerza más? Sí, profe, la de la cuerda. La tensión, ¿no es cierto? La cuerda. Entonces la cuerda jala. Entonces la jala le vamos a poner la T de tensión. Hay una observación. Cuando graficamos la normal, nosotros lo vamos a graficar entrando. O sea, la flecha que ustedes grafiquen, lo tienen que graficar entrando, ¿ya? Entrando la flechita hacia el cuerpo, o sea, el bloque, ¿no? Entrando o entrada, le vamos a poner, entrada. Y la tensión lo vamos a graficar saliendo. Chicos, lo vamos a graficar saliendo o salida. Ahí lo vamos a poner. Por ejemplo, acá la tensión, la flechita lo estoy dibujando hacia esa dirección. Entonces, aquí la flechita está saliendo del cuerpo, que es el bloque, ¿no? Entonces, la tensión se grafica. Nada más, ahí están las 3 fuerzas, son más comunes. Indica la veracidad o falsedad de la siguiente proposición. La primera ley de Newton se denomina la ley de Newton.